Muy buen día a todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir disfrutando de esta serie de la justicia del amor. Y dentro de ello vamos a ver la parte más profunda de lo que es comprender el cristianismo y la obra de Dios a favor nuestro. Por eso le recomiendo que este tema no solo sea el tiempo de este mensaje, sino volverlo a ver, revisar y preguntarnos, yo estoy viviendo esto, yo lo entiendo, yo lo comprendo. De manera que vamos a entrar en esta temática diciéndole, amado Dios, gracias por el privilegio de poder recibir de ti, Señor, tu gracia, tu sabiduría, tu amor, tu perdón, tu misericordia y tu restauración. Permítenos, Señor, hoy recibir la profundidad de tu palabra, de tu revelación y de tu sabiduría, como tú lo hayas dispuesto para cada uno de nosotros. No queremos, Señor, nada más que poder comprender tu voluntad, tu diseño, comprender la vida, comprender para qué nos regalas cada día. Hoy exponemos nuestro corazón y nuestra alma, Señor, para que hagas tu santa voluntad. Que sea de gran bendición, Señor, este tiempo y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Quedando así bajo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir la temática de hoy, recordando que somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo Senfol para el mundo. Quiero invitarles a comprender cada día más cómo vivir honrando a Dios y glorificándolo a Él. Por eso estamos ya próximos a inaugurar este tiempo los sábados de 7 a 8 de la mañana. Puedes invitar a las personas que quieras y es un tema espectacular, la plenitud del espíritu para la madurez del alma. Les dejo una pregunta. ¿Usted sabe cuándo está siendo gobernado por el espíritu y cuándo por el alma? ¿En qué se diferencian? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra vida y en nuestra relación con Dios? Entonces, es ahorita de los sábados. Les invito a que no se la pierdan y que podamos traer a otras personas. Entrando en nuestra temática de hoy, el tema la justicia es por la fe. Y recordemos que justicia no es juicio. Por eso vamos a empezar a profundizar este tema que nos mantiene en el camino que el Señor dijo, yo soy el camino. Todo comenzó un día con el amor de Dios. Dios se quedó mirándonos y contemplándonos de cómo todos, absolutamente todos habíamos pecado. Y su ley es que la paga del pecado es muerte y la ley se tiene que cumplir. Entonces, de tal manera nos ha amado Dios que decidió venir y convertirse en un humano en forma de su hijo para salvarnos. Por eso dice, nos dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos aspectos bien importantes aquí. ¿De qué se trata Cristo y su obra? De no perderse en las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Todos estamos condenados a una vida de muerte espiritual, a una vida de sufrimiento eterno por la renuncia a la santidad. No es que Dios nos envía, es que habíamos elegido vivir en el pecado.
y tener vida eterna. Los dos aspectos más importantes en la vida de un ser humano: ser libre del pecado y vivir la vida eterna. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Miremos dos cosas aquí. La primera: la salvación es un regalo de Dios, no es por obras, ni por rituales, ni por tradiciones religiosas. La religión no salva, pero la ley moral tampoco salva. Y aquí está lo importante del mensaje: es el amor de Dios. Sin comprender esto es imposible amar a Dios. Sin comprender esto es imposible apasionarse por Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aparece aquí. La justicia es por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. Entonces estamos haciendo un esfuerzo humano para hacer obras que agraden a Dios, buscando mejor calidad de vida. Eso es imposible. Eso no lo podemos lograr. Es un engaño, es una mentira, es una mediocridad. Por eso es que a ratos como que mejoramos y después volvemos a caer en lo mismo. Vamos a ir profundizando. ¿Cuál es la fe de la salvación? ¿Y qué tan claro tenemos que necesitábamos ser salvos? Y aún responder una pregunta: ¿de verdad somos salvos? ¿Tengo la salvación? ¿La experimento? ¿La vivo? ¿Conozco sus etapas? ¿Tengo claridad de que la salvación no se pierde, pero que debo comprobar que sí la tengo? Si es por la fe es la certeza de lo que espero de las promesas de Dios por la obra de su Hijo. Es la certeza de las promesas de Dios cumplidas en mí y la convicción de lo que no veo, lo que dice Hebreos 11:1. Entonces, recapitulando brevemente, hemos nacido una maldición adánica, esclavos del pecado, cada vez en un mundo más incomprensible de injusticia, de maldad, de perversión. Y resplandece el amor de Dios en nuestro corazón y nos da certeza de que sus promesas son en el sí y en el amén, y que se cumplen. En cada aspecto que nos preocupe en esta vida, allí está la certeza de la promesa de Dios y la convicción de aquello que aún no veo. Pero este punto de certeza y convicción es porque Dios lo colocó en nuestros corazones. Es un regalo que no lo teníamos. Es un regalo que nos da una claridad sobre para qué estamos aquí en la tierra y hacia dónde vamos. Primero, la fe es un don de Dios recibido por gracia. Debemos comprender qué nos dice la Escritura cuando expresa: el justo por la fe vivirá. Allí está la concentración. Justo quiere decir aquel sobre el cual fue aplicada toda la justicia de Cristo en la cruz, reemplazándonos a nosotros. Él nos reemplazó, nosotros éramos los que teníamos que morir, pero Él vino y nos reemplazó. Por eso dice: el justo, el que ya nació de nuevo, el que tiene a Cristo en su corazón genuinamente, a partir de ese momento por fe vivirá. La justicia y el tiempo de la vida. O sea, la justicia ya nos fue dada cuando
recibimos a Cristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo. Pero la vida tiene un tiempo, como dice en Eclesiastés 3. Las promesas de la justicia van llegando en el tiempo que Dios lo tiene determinado. Por eso nos pide paciencia y gozo. Por la fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Aquí empieza todo un prototipo de lo que es la vida de un cristiano. Abraham un día tuvo un encuentro con Dios, como tú y yo lo tuvimos que haber tenido algún día. Si no, no seríamos cristianos. Pero a partir de ese momento aparece en la vida de un verdadero cristiano dos cosas: hambre de obediencia y de seguir sin estar preguntando condiciones para obedecer. Si viene de Dios es perfecto y obedezco. Salió de su tierra, era muy rico, dejó todo, sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, que Dios había colocado en su corazón. Y tú y yo tenemos una medida de fe y de eso se trata la vida. Por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y esto se cumple en todo aquel que recibe a Cristo y le cree a Cristo y le obedece a Cristo sin estar analizando las circunstancias que están pasando en ese momento. Por eso es por fe y no por vista, que es el gran problema y la gran tragedia en este momento. Como las circunstancias, todos estos distractores nos van moviendo y van creando una neblina frente a lo que es caminar por fe. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿A que crezca mi fe? ¿A que crezca el creerle a Dios y obedecer? ¿O estar siendo movido por las circunstancias que esté viviendo? La ley moral no justifica. La ley moral, porque hay varias clases de leyes, pero debemos entender que todo el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús y Jesús nos dejó el nuevo pacto que está basado en la ley moral. Y la ley moral es el camino, pero no es la que nos justifica. Entonces la ley moral nos muestra el pecado y la impotencia de cumplirlo. Para eso es la ley. Ama a tu enemigo, no mientas, no tengas deseos de venganza, no tomes lo que no es tuyo, no observes la mujer del prójimo deseándola. Y así empieza todos los parámetros de la ley moral. Sin el Espíritu Santo no la podemos cumplir. Y al no cumplirla vivimos en pecado, y vivir en pecado es vivir en muerte espiritual. Por eso, el poder que nos dio Cristo se activa a través de la fe. Dice en Apocalipsis 21:27, nada inmundo entrará al reino de los cielos. Entonces yo debo entender que el camino de la vida es un camino de santificación. La obra de Cristo en nosotros nos va santificando y no es por nuestras fuerzas, ni es por merecimiento, ni es por obras. Es por la relación santificadora con Él. Es imposible ser cristiano sin estar apasionado por la obra de la santificación. Por la fe podemos recibir al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. Por eso el recibir a Cristo y el nacer de nuevo es
ser nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todos los días debemos levantarlos a lo nuevo que Dios nos entrega y nos entrena. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo otro te será añadido. Lo hemos escuchado, pero la pregunta es, ¿lo vivimos? ¿Realmente lo vivimos? Comprender la grandeza del amor de Dios al justificarnos a través de Jesucristo en la cruz, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, tenemos que tener cuidado con creer que por hacer un esfuerzo para más o menos tratar de portarnos bien es que estamos viviendo la vida cristiana. El libro de Santiago es muy claro y dice, el que peca en una falta invalida todos los mandamientos. Por eso no es humano. Por eso es por el poder del Espíritu Santo que podemos caminar ese camino hacia la santificación, producto de haber sido justificados. El justo por la fe vivirá. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, entendamos, la ley moral viene y nos muestra lo que no debemos hacer, lo que no debemos practicar, aquello de lo que debemos ser libres. Pero esto ocurre por el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero debemos anhelarlo. El justo por la fe vivirá. O sea, entendiendo ya que fuimos justificados por Cristo en la cruz, ¿qué nos queda? La fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de que las promesas de Dios me van a ser entregadas en el tiempo de la vida eterna, que ya tenemos. Y la convicción de lo que aún no veo. Ese es el estilo de vida. Pero escuchemos esto, por favor. ¿Todavía seguimos viviendo por lo que vemos? Es una lucha, a mí me ocurre también, pero es lo que veo todo el tiempo cuando me consultan o me piden que les acompañen algo, siempre están hablando de circunstancias visibles. Entonces la paz es por no tener conflictos. Entonces mi tranquilidad proviene de que no me lleguen circunstancias adversas o de vencerlas. Por eso el Señor dice también en Romanos 8 que somos más que vencedores. ¿Para qué nos capacita el Espíritu Santo? Nos capacita para conocer a Dios y disfrutar de su amor. Yo les pido de corazón que cada punto de estos lo trabajemos, oremos, miremos si es real en nosotros. ¿Estamos conociendo a Dios? ¿Disfrutamos de su amor? Nada ni nadie te podrá separar de mi amor, dice Dios. Entonces, separar es que no hay ni un milímetro entre la influencia de su amor y nosotros, a no ser que no lo tengamos en cuenta. Estar más pendiente de las cosas visibles. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo al que has enviado. Es lo que Jesús menciona en Juan 17. ¿Qué es ser cristiano? Vivir la palabra y vivirla con la fe de que produce resultados. Juan 6:63 dice, mi palabra es espíritu y es vida. Su palabra es espíritu y es vida. Si yo no conozco, medito, trabajo, me deleito de la palabra de Dios, pues quiere decir que estoy viviendo en la muerte. Decíamos en una reflexión pasada que los demonios también creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Pues hay más de un ser humano que cree ser cristiano y que sigue alguna religión, alguna tradición, pero sigue siendo pecador
sin resurrección, sin restauración, sin nueva criatura, sin justificación y sin fe. Esclavos del miedo, esclavos de las circunstancias, y es lo que Dios no quiere. No quiere que hagamos vana la fe, no quiere que hagamos vana la obra de la cruz. Ser libres del poder del pecado. En el capítulo 1 de Colosenses, versículos 13 y 14. Fuimos libres del poder del pecado, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo y por su sangre fuimos redimidos de todos los pecados, ser libres del poder del pecado. Arrepentimiento genuino. Por eso le digo, cada uno de estos puntos nos abre toda la dimensión de lo que es la justicia por fe. La justicia del amor de Dios tiene que tener cada uno de estos ítems, si no, no estamos viviendo un cristianismo genuino. Conocer a Dios, disfrutar de su amor, ser libres del poder del pecado. Arrepentimiento genuino es cuando el Espíritu Santo me convence de pecado y yo le digo a Dios no solo que me perdone, sino que no deseo más esto en mi vida. No lo deseo más. Libértame, perdóname, restáurame, quítame el pecado, que ya no tiene poder, pero que por el engaño puede seguir en nosotros gobernando. Recordemos lo que dice Santiago 1, que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de ese recuerdo al saborcito del pecado, cuando le llega la tentación lo sigue aceptando. Ya no es porque nos esclaviza, es por aceptación del pecado. Tenemos esa capacidad que nos da el Espíritu Santo de decidir si sigo pecando o no. Vivir por el poder de la resurrección. Dice en Efesios 2, como lo veíamos, que estábamos muertos, caminando en las costumbres de este mundo. Pero el poder de la resurrección de Cristo, estando nosotros muertos en pecado, Él vino y nos dio vida eterna por su misericordia. Nos da convicción de santidad. ¿Qué tanto amamos la santidad? Y escuchemos esto, por favor. A veces creemos que el camino de la santidad, yo soy tan malo, tan pecador, he hecho tantas cosas que eso es casi imposible, yo no podré ser santo. ¡Qué gran engaño! Si el Señor prometió que terminará la obra en nosotros, Él la está haciendo en nosotros. Lo único que Él quiere es que tenga un arrepentimiento genuino, que es la decisión de decir, no quiero más esto en mi vida. Vivir las etapas de la salvación que las veremos más adelante. La salvación comienza, pero es un camino hacia la madurez y la santificación. Comienza en el nuevo nacimiento. El oportuno socorro lo resuelve todo. ¿Cuál es la obra que tiene el Espíritu Santo en nosotros? Ese oportuno socorro. En todos los ámbitos de nuestra vida llega el oportuno socorro. Socorro a la impaciencia y cada vez queremos las cosas más rápido. Lo improbable. ¿Qué le pasó a Sara cuando ya tenían la promesa que iban a recibir un hijo? Y le dice a Abraham, esto como que ya no se va a dar. Mira todo el tiempo que ha pasado. Más bien ten intimidad con Agar, una esclava egipcia. Y así tendremos un hijo. Y después cuando la egipcia queda en embarazo y empieza a mirar con ojos de
arrogancia a Sara, diciéndole, yo sí voy a tener un hijo de Abraham. Sara va y le dice a Abraham, tú eres el culpable, échala después de que lo haya mandado. Características del ser humano. Cuando viene Dios y le recuerda los 100 años, a Abraham, vas a tener un hijo. Y ese vientre de Sara, de tanta edad, Sara suelta una risa. Le dice Dios, es como chistoso. También cree aquí que este anciano va a poder llevarme a la intimidad y menos cuanto hace cuánto que yo ya dejé mi etapa reproductiva y nació Isaac. De eso trae una profunda enseñanza en nuestros días hoy. Otra forma de leer la palabra. No es una historia de algo que ocurrió y que algunos creen que es una fábula o una parábola. No, es la profunda enseñanza para nuestros días. La sombra y figura del Antiguo Testamento se hace muy clara en nuestra vida diaria. La impaciencia, lo improbable, la ineptitud. No, es que a mí me cuesta mucho poder dejar de pecar. La incredulidad. Todos estos factores los resuelve el oportuno socorro del Espíritu Santo, que nos ama celosamente, con amor eterno. Entonces, ¿quién es el objeto de la fe? Y escuchemos lo siguiente, no es cuál es el objeto de la fe. La fe es poder tener una casa, tener empleo, tener esto, tener lo otro, casarme, esto. No, la fe es quién. ¿Quién es el objeto de la fe? Es Dios como creador y resucitador y dador de vida. Ese es el objeto de la fe. Los otros son añadiduras. Dios dice en Mateo 6 muy claro, no ha salido de tu boca tu petición y yo sé que necesitas de eso. Hablemos de las cosas eternas del reino. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Mira lo que la Biblia dice, esperanza contra esperanza. Cuando Dios viene y le dice, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, al que amas mucho, Abraham se acordó de la promesa. La única forma en que seré padre de muchas naciones es a través de mi único hijo, que es Isaac. Y la promesa no defrauda. Entonces, por eso dice, si el Señor me pide que sacrifique a mi hijo es porque lo va a resucitar. Fue su certeza. Le dijo a sus siervos, espérenme aquí que voy con el niño y regresaremos. Tenía esa fe fijada en la esperanza de la promesa. Y así debemos vivir nosotros. Las promesas de Dios están vivas, ya nos fueron entregadas. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, por grandes y preciosísimas promesas que Dios ya nos ha dado para que podamos participar de la naturaleza divina, de las riquezas del reino, de esas riquezas. Es el diseño de la vida y no lo podemos cambiar. Por eso es tan poderoso comprender esto, porque no seguiremos viviendo por la angustia de las circunstancias. Tengo 4 hijas y 9 nietos y cada uno de ellos se van rotando las dificultades, además de mi esposa, mi mamá, mi hermana y un sobrino. Y eso por hablar solo de los conflictos familiares. Hasta que comprendí esto,
Ya no más angustia por mis hijas o por mi familia, sino oración, porque hay una promesa: sé salvo tú y será salva tu casa. Porque Dios dice: para los que son obedientes a mi voluntad, su generación será bendita. Porque Dios responde a las peticiones de un corazón hambriento de Él. Dice en Marcos 11:24, cualquier cosa que me pidas, creyendo que te fue concedida, la recibiréis. Y eso es lo que trae profunda paz. Cuando nosotros reconocemos nuestra limitación humana y la profunda necesidad de depender 100% de Dios, aparece el reino. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Él fijó la mirada en la promesa, por eso es el padre de la fe. Entonces volvamos a recapitular nuevamente. Justo es todo aquel que fue libertado por Jesús, resucitado por Jesús, porque éramos muertos espirituales. En el nuevo nacimiento, al recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, comienza el camino de la salvación con todos estos regalos, estas riquezas. Y en la restauración de la mente, como dice Romanos 12:2. No sigas pensando como aprendiste de este mundo, sino permítele a Dios que te transforme por la renovación de la mente. No piense más en las circunstancias, en lo que mira, en lo que siente, en lo que desea terrenalmente, sino en el deleite de la obediencia a Dios, producto del que Él nos capacita para ello. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Esa es la analogía con lo que pasa hoy en día. ¿Cuáles son nuestros imposibles? ¿Cuál es la impotencia? ¿Cuál es la impaciencia? ¿Cuál es la incredulidad? ¿Cuál es la distracción hacia las cosas que se ven? Segunda de Corintios 4:18 lo menciono muchísimo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, un día se van a acabar. Pero las que no se ven son eternas. Todos los conflictos que tú tengas se van a acabar. Si tú tienes familiares enfermos, así mueran, viene el camino de la eternidad, viene el reencuentro de la justicia. Por eso la justicia no defrauda, no es por vista, es por fe. Es Dios como creador y como resucitador el objetivo de la fe. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Siempre creyó en la promesa. Pregunta: ¿qué está moviendo tu fe en este momento? ¿Las circunstancias o las promesas de Dios? ¿Qué tanto vivimos parados en las promesas? Uno de los anclajes cerebrales, que está en Hebreos 6, habla de los anclajes. Uno de los anclajes dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé y nunca serás avergonzado. Y esa es una de mis promesas favoritas, sobre las que una y otra vez traigo a mi vida para poder caminar en la seguridad de Cristo y en la paz que Él me da. Todos los altibajos, obviamente. Hay días que nos levantamos como bastante, ¿cómo decirlo?, desanimados. Pero ahí viene el Espíritu Santo y nos levanta otra vez. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. O sea, no se deja desanimar por las circunstancias, sino
que en las debilidades se fortalece y le da la gloria a Dios. Y nos lo enseñaba el apóstol Pablo. Dice, he aprendido a gloriarme más en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Bástate, quiere decir, no necesita nada más. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Gran pregunta de hoy para trabajar, para orar, para interceder, para meternos a otro nivel en este mundo perverso y corrupto. De decirle a nuestro corazón, estoy plenamente convencido, o aparecen las dudas por los conflictos y las dificultades de este mundo perverso que el Señor nos advirtió. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo ya vencí a este sistema, de este mundo del engaño y de la mentira. Creo que esta reflexión nos tiene que llevar a pensar cada vez más cuál es el tipo de vida que estoy viviendo, basado en qué. ¿Qué es lo que mueve mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones? ¿Qué es? ¿Todavía es lo externo? ¿Por qué creen ustedes que estamos viviendo la mayor época en la historia de la humanidad de los distractores, de los estímulos, de la lluvia de ideas, de información, de locura? Por eso el Señor dice, entra a tu pieza y cierra la puerta y a solas, sin celulares, sin internet, sin mensajes humanos, a solas. Quiero hablar contigo. Quiero entregarte la sabiduría que tengo para ti. Quiero entregarte el poder que potencia la fe que un día te di, puse en tu corazón. Quiero llevarte por el camino de la madurez de Cristo. Oremos. Amado Dios, gracias por este mensaje. Escríbelo en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítelo, Señor, poder llevar viendo tu resplandor y tu gloria. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos en cada ciudad, en cada país, a sus familias. Queremos hoy colocar, Señor, en este espacio todas nuestras necesidades y pedirte perdón por el miedo, por las dudas, por las distracciones y por el pecado que aún nos agobia, solamente por no fijar los ojos en ti y por vivir abrazados de tu amor, de tu oportuno socorro y de la fortaleza que nos das cada día. Hoy te damos gracias por el abrazo celestial que nos das a través de tu palabra y tu mensaje. Y poder aquí unidos, Señor, recibir una bendición nueva con tu imposición de manos sobre nuestra vida y la fortaleza que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén.